Bueno, la idea es una parte breve primero de reflexión, un poco como decía Juan Carlos, y luego hacer como conversatorio, ¿no? Bueno, yo pertenezco a un colectivo que se llama Pensar en Voz Alta, en el cual también está Lorena, Juan, bueno, también Roberto, así, y César, ¿no? Y es un estilo de Guillermo, muchos años, de construir conocimiento que sirva para luchar mejor, desde la cultura gandhiana, no violenta, Mandela, de la radicalidad del enfrentamiento, desde la cultura zapatista, que es quienes más nos han enseñado en eso, y también la construcción de conocimiento desde Marx, Piaget, etc. Y hemos visto reflejos concretos útiles para otros grupos. Esta semana estuve dando un taller de resistencia civil de gente de toda América Latina, de Minera y de México, Xochicuautla, Chiapas, de todo, y es interesante la posibilidad de aprender, de pensar en voz alta, ¿no? Y para nosotros en ese sentido me gustó la convocatoria porque yo parto de la base que pensar es quizás lo más difícil en la especie humana. O sea, repetir, decir lo que dicen otros, eso es reiterado. Sin embargo, pensar en un sentido autónomo, original, crítico, como dicen ustedes, puse unas notas para retomar la convocatoria. Creo que no es una tarea fácil y muchas veces lo que veo, y por ejemplo ahora en el taller de resistencia civil, eso pasan cosas muy interesantes, no voy ahora a entrar en detalle, porque muchas veces pensamos desde lo que el adversario pone en nuestra cabeza. Mucho de nuestra forma de pensar y de repetir es en realidad lo que el adversario quiere que hagamos y está disfrazado de la radicalidad que nosotros en el lenguaje tenemos. Me gusta mucho la palabra radicalidad, pero en el sentido de Marx, de ir a la raíz, no del que grita más o el que rompe más cosas. Eso en general es una estrategia que el adversario usa a su favor, sino radicalidad de buscar la raíz de los problemas y ahí meter el diente. Entonces, en ese sentido, me gustaría compartir una o dos cosas sencillas que sirvan para un conocimiento junto, no tanto información, ¿no? Es muy diferente el tema de la información que el del conocimiento, y con la información se hace muy poco. En general es ruido y sirve para exaltar otras cosas. Entonces, de lo que recientemente he visto, he estado cerca, estuve en lo de con los padres, ayunos y estas cosas. Hay una cosa original en la UNAM que quisiera compartir breve. Me gustaría tratar eso, ¿no? Un par de ideas sobre todo para pensar juntos. Y una cosa que estaba hablando ahora con Ali, que me parece importante, de este espacio, que valoro mucho, que Ali me comentaba respecto a Cherán, y que es un poco la reflexión de muchos grupos, tiene que ver un poco hasta dónde y qué formas de luchas garantizan que se pueda tener un proceso de construcción de cierto tipo de autonomía o de originalidad, como puede ser este espacio. Y una cosa que uno escucha por todos lados es siempre este tema de que, bueno, en México todo el mundo, en principio, en alguna forma u otra, la experiencia histórica nos tiene en el problema de que para construir en una forma real algo que tenga que ver con procesos de autonomía, se necesita un territorio. Ahora, el primer territorio pues es el cuerpo, y es una cosa que yo comento mucho con muchos alumnos, gente de muchos años que quiero mucho. Tengo alumnos que tiran bombas, que están encapuchados, que hacen muchas cosas, mucho libertario. Y lo primero que hago muchas veces, les regalo un libro de Kropotkin, muy bonito, que se llama Ganarse el pan. Digo, no se puede hablar de autonomía si no me puedo ganar el pan. Esa es la primera. Y esto, me gusta mucho este proyecto porque tiene que ver con formas de autogestión, de autosuficiencia.
y hay un territorio, y eso es muy valioso. Ahora, la experiencia mexicana de muchos lugares hablan que construir una frontera en ese territorio es muy complicado. Y muchas fronteras, lo primero que se construye es a través de alguna forma de arma material. Claro, puede ser desde un palo, desde una barricada, hasta otra cosa. Y ese es un tema muy importante. Pero el tema muy mexicano, que tiene que ver mucho con este territorio, la gran experiencia de Cherán, del zapatismo y de otras situaciones es cómo construir una frontera como se pueda, porque no es fácil la historia mexicana, y la impunidad y la violencia, pero no reproducir la espiral de violencia en esa frontera. O sea, no aumentar y no contraatacar en otra forma esa defensa. Este es un tema muy importante para el que quiera avanzar en procesos, pero este es un proceso importante y grande, pero otros más grandes de pueblos, ¿no? Y es lo que se discute mucho en muchos lugares. La construcción de esta frontera, que individualmente es moral, pero aquí con mucha gente es material, hay un lugar de entrada, hay un territorio, y cómo cuidarla. Y esto es lo que discuten muchas comunidades desde formas de resistencia civil que combinan distintas tácticas y estrategias, pero hay un principio que es interesante poner siempre, de que la espiral de violencia es el negocio del adversario. Siempre avanzan en eso, nos provocan en eso y nos quitan fuerza moral para las otras formas de lucha. Entonces, ayer nosotros en la UNAM, ya es el tercer semestre que ha habido en la Asamblea Autónoma de Profesores una experiencia interesante que se llama Reflectere. Toda una semana, alrededor del 25-26 de septiembre, en febrero fue la tercera semana y el segundo semestre del año pasado fue en octubre. Todos los maestros de la Asamblea Autónoma, un porcentaje de un 40%, todos los maestros que quieran, todas nuestras clases son sobre el tema de Ayotzinapa, o la guerra o el capitalismo. Desde clases de griego antiguo, latín, italiano, hasta clases, por ejemplo, bueno, yo doy resistencia civil, imagínense, cultura de paz, pues claro, es muy fácil. Pero otros que tienen disciplinas de otro tipo, filosofía y letras, teatros, cosas, todos adaptan la temática de esa semana y son clases abiertas a los temas de la guerra, la violencia, la construcción de la paz, la resistencia civil, Ayotzinapa y todo el diagnóstico. Si uno ve eso primero, dice, bueno, es una acción académica, hay un conjunto de 120, 100, 120 maestros, empezó con 60, que dan clases sobre un tema coyuntural importante. Pero si uno, como decimos nosotros, empieza a bajar el avión y a ver más, en realidad, y es por lo que yo lo valoro mucho y comparto mucho también con la gente joven, que es la clase más importante del semestre, en el sentido que hay que meter el cuerpo, en realidad es lo que se llamaría una acción de no cooperación. Entonces, y esta es la idea que me interesa mucho hablar. Si uno hablara en forma individual de la no cooperación, es una maravilla ahí desde el tema de Piaget y otras cosas, porque ahí uno entendería de lo que se trata. Pero en forma de lucha social, que es de lo que voy a hablar, para mí es la escala de la lucha social que debería existir en México desde hace rato, por el nivel de violencia del adversario. No podríamos estar abajo de la no cooperación y de la escala que sigue, que es la desobediencia civil, si respetáramos casi una reflexión de identidad moral, de que no puedo luchar en una escala del termómetro de 37 grados si el adversario hace una acción genocida, porque eso es lo de Iguala, de 42 grados. O sea, la relación de la escala
de la lucha en la violencia del adversario tiene que tener relación con nuestra escala de la resistencia civil. Si no, es una simulación. O sea, no se va a detener el proceso mexicano, foros, mesas redondas, conferencias, ni siquiera con marchas como la de la mañana. Porque a mí me lo dijo incluso una gente muy mala del gobierno. ¿Sabes qué? Acaba la marcha, a las 4 horas todo el mundo en su casa. Entonces, hay un tema en la resistencia civil que es lo que los brasileños llaman la firmeza permanente, que es quedarse ahí, no regresar a casa. Y eso tiene toda una buena discusión, porque la pregunta es cómo luchar en México para detener semejante nivel de espiral de violencia e impunidad. Entonces, en la escala de la resistencia civil, como le quieran poner de apellido, pacífica o no, no hay duda que deberíamos estar explorando muchísimo más formas de no cooperación en México y no tanto alimentar este pensamiento mágico que con grandes movilizaciones el adversario va a detener su proceso, que es un estado delictivo. Esa es la etapa del capitalismo actual. Entonces, yo, por ejemplo, en el Movimiento por la Paz, desde la Caravana Juárez, todo es causa de muchos distanciamientos, mío, con mucha gente, he estado, pero así, obsesivo con el tema de la no cooperación y de otro tipo de acciones y de presión a la autoridad, porque la negociación política sin presión en la calle no sirve absolutamente. Es una tomadura de pelo. Leyes, comisiones, cosas de ellos mismos, que nunca se cumplen, ¿no? Es una gran simulación. Bueno, ya la gente joven todavía tiene más margen, pero otros con más edad ya no estamos para simular que luchamos. A eso podrá cerrar. Entonces es una cultura que tiene que ver efectos reales, porque yo pregunto muchas veces, compañeros, estudiantes, tenemos un equipo de no violencia en la UNAM, muchísima gente tremendamente radical y despierta. Digo, ¿cómo fue la marcha? No, sí, muy padre, éramos un chingo y no sé qué. Y le sigo mirando y digo, ¿y cómo fue? No, pues fuimos el equipo, el grupo, estábamos, la pasamos muy bien. Le digo, ¿y? Entonces, como saben que uno es medio maloso, se queda mirando, le dice, ¿por qué me pregunta? Le digo, no, el adversario, no nosotros. Y ese es uno de los grandes temas de la resistencia y de las acciones. Miramos a nosotros mismos, nuestro ombligo, como un niño entre 4 y 7 años, lo que se llama el egocentrismo, y creemos que esa acción es muy buena. Hicimos tal acción, tal foro, padrísimo. Sí, pero cuando uno lucha tiene que mirar el efecto de lo que hace el adversario, no solo en uno mismo, ¿no? Que es lo que hace un niño. Incluso el mío, que tiene más edad, también es mi pelea. Salir del egocentrismo. Y ese es un tema muy importante, yo creo, para nosotros en la resistencia civil y en la reflexión crítica de lo que hacemos. Salir de esta forma egocéntrica y descentrarnos hacia los efectos de lo que hacemos hacia el adversario. Y ahí es donde yo digo que hay un principio básico en la resistencia civil, del zapatismo, del gandhismo, de muchas cosas, de entender qué es lo que hace que el adversario siga con ese poder y esa violencia impune. Y ahí es donde hay que empezar a quitar las estacas que permiten que él siga ahí. Y una muy importante somos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir la no cooperación en esta acción, por ejemplo, de filosofía y letra? Y hay una frase, un principio, que claro, esta acción ahora, filosofía y letra, hay gente de la UACM que se ha sumado, algunos de la UAM, pero todavía quizás alguno en política. Pero si esto se hiciera en todo el país, al mismo tiempo, como fueron los 60 paros de universidades que hubo en octubre el año pasado, cuando pasó lo de Ayotzinapa, ahí yo me emocioné mucho, porque empecé a ver acciones de no cooperación a nivel nacional. Dije, ahora sí empezamos en serio a hacer presión, pero el gobierno desmontó todo después del 20 de noviembre. Lo que pasó después, ya regredieron la etapa, pero el paro, la huelga, las asambleas populares autónomas en Guerrero, donde empezaron a desconocer autoridades municipales y a crear sus consejos, eso sí es caminar hacia quitar los pilares que mantienen que el proceso siga, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, si esto, porque una gran reserva moral del país son las universidades, y otras los institutos, y otras son las iglesias, y los dos han estado ausentes totalmente
de un compromiso social serio ante la violencia, sobre todo en las jerarquías, y es una vergüenza, pero son muy importantes. Una cosa que he compartido en medios, cosas para entender de lo que hablo, si el arzobispo de Acapulco, máxima autoridad de una región, se hubiera sentado, esto se lo dije a él, por eso lo puedo decir, en la Procuraduría de Chilpancingo, en un sillón, y dije, vengo a preguntar porque hay 43 ovejas de mi grey desaparecidas. Dice el Evangelio que hay que buscar las ovejas perdidas. Y se sientan. Esto lo hicimos con el Casino de la Selva aquí, dice, con Flora, con nuestra cajita. Y dice, no, los estamos buscando, estamos haciendo lo posible, tenemos cuerpos. Perfecto, me voy a sentar y voy a esperar hasta que aparezca. Y no se mueve de ahí. Digo, lleve una cobija, lleve un buen libro y quédese ahí. No lo vamos a dejar solo, vamos a ir. Los laicos o algo, vamos a ir, vamos a llevar comida, nos vamos a sentar, vamos a hacer un desmadre, pero no nos vamos a mover hasta que aparezca. La figura del arzobispo es importante porque tiene un peso institucional e internacional no menor. Entonces, ese tipo de acciones es lo que quiere decir la no cooperación. De que fui a preguntar y me regresé a Acapulco a dormir. Entonces, ¿qué quiere decir en esta acción de maestros de filosofía y letras que se llama reflecto? Esta es una frase importante en México de la no cooperación que movería a muchos. Porque la violencia y la impunidad del gobierno avanza con la normalización de lo que está pasando. Eso es lo que los medios construyen. Entonces, la frase nuestra es, no podemos dar clases como si no pasara nada. Esa es nuestra frase. Vemos, bueno, hasta por muchos lados. Ese es el tema que debería cumplir en la sociedad mexicana. Igual el obispo, no puedo dar misa el domingo como si no pasara nada, faltan 43. Entonces tengo que hacer otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, ya no alargo más, porque creo que es importante la convocatoria zapatista, que es la que ustedes convocan, que se llama semillero, justamente la semilla tiene que ver con la raíz, porque el zapatismo yo creo que dice, bueno, pónganse a pensar con rigor, en serio, el mundo en que viven, o el orden social en que viven, ¿no? Capitalismo. Ellos ponen 3 puntos, yo creo, y dicen, se está derrumbando. Ahí, en lo personal, tengo una seria divergencia. Yo creo que no se está derrumbando, sino que se está expandiendo. Pero ese es un tema para discutir, si la crisis que hay es de expansión o es una entropía que se está derrumbando. Pero eso tiene que ver con la discusión primera. Póngase a pensar, ¿en serio el mundo en que vive? Y no con clichés de que si el neoliberalismo, porque no se puede luchar contra el neoliberalismo. El que lucha tiene un enemigo concreto enfrente que no lo quiere y al que enfrenta. Entonces, ellos dicen, pónganle nombre concreto a estas puntas de la hidra, de lo que sea, y empiecen a enfrentarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que creo que es muy útil esto que uno viene a aprender, a escuchar, ¿no? Ayer, ya nada más voy a acabar, en la cátedra de desobediencia de vida que tenemos, invitamos a un equipo de chavos muy buenos del Instituto de Geografía, se llaman Geocomunes, una página muy interesante de consultar porque tienen mapeado mineras, resistencias, siembra de droga, y es muy interesante desde muchos ángulos captar una cosa muy útil para la gente joven y también para los un poquito menos jóvenes, que la historia, como decía este anarquista Malatesta del siglo XIX, a veces el tren de la historia pasa frente y hay que subirse, no preguntar. Y es lo que creo que hacen un estilo de grupo como el de ustedes. No están con disquisiciones metafísicas. Todos también nos subimos al tren zapatista y ahora realmente hay un cambio cualitativo en el proceso capitalista. Entonces cuando uno dice, oye, pero ¿cómo si el Estado no cuida a la gente? No, porque es un Estado delincuencial, de otro estilo. Claro, México es un laboratorio avanzado, no en todos lados el Estado, en Finlandia, Islandia, no está como aquí, hay otros estilos, pero aquí en Rusia, en Colombia, en algunos lados, ya saben bastante de esta pinza entre el delito organizado, el poder público y el empresariado. Entonces, en ese sentido, y yo creo que para la gente joven y no,
es muy interesante esta convocatoria zapatista porque nos pone el aviso que las categorías, las miradas, los conceptos que teníamos y que nos hace decir, pero ¿cómo el Estado no cuidó a los chavos de igual? Pero claro, cuidó a los delincuentes, porque el Estado no es lo que creemos que es, pero ya hace un rato. Y a veces se necesitan situaciones de frontera para lo que las víctimas en el país llevan 10 años diciendo que les ha pasado a todos igual, quizás en menor escala, no de A43, pero igual, ¿no? El 99% de las víctimas que he oído del Movimiento por la Paz, la última vez que se vio a sus familiares, había alguien de la policía local, estatal, municipal o el ejército, la última vez que los vieron. Entonces, lo de igual es igual. Ok. Entonces, en ese sentido, ya es una oportunidad importante y un aviso del zapatismo de que hay que cambiar conceptos, categorías para entender lo que está pasando, porque si no entiendo bien lo que está pasando, estoy luchando con una piñata con los ojos vendados. Y como San Pablo, en vez de hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y hago el juego de gobierno muchas veces creyendo que soy de una enorme radicalidad. Entonces yo no sé la respuesta o algo, pero sí entiendo preguntas que nos ponen que hay que pensarlas juntos, ¿no? Entonces dejaría ahí como estas preguntas, no son respuestas.